Escuchas Sopo FM 95.6. Esta es la radio pública del municipio de Sopó que avanza, se conecta con la información, las noticias, pero también con los invitados y los temas de interés que llegan día a día a nuestra mañana. Llega el momento de iniciar Gobierno al Aire, este espacio en el que desde la Secretaría de Gobierno contamos todos los jueves cuáles son esas acciones que se vienen implementando. En este caso, hablando de la prevención, cómo se trabaja desde la prevención para promover la crianza positiva en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Sopó. Algo que los padres debemos tener muy en cuenta es todo esto que significa la crianza positiva, que es justamente el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Pues nos acompaña desde el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia del municipio de Sopó, Daniela Matallana, y también Diana Maldonado, dos voces ya conocidas aquí por nuestros oyentes en Sopó FM, y como lo decía, pues vamos a hablar un poco sobre crianza positiva, dando algunas recomendaciones, pero también contando un poco sobre el marco legal que habla sobre la crianza positiva. Dámosle la bienvenida entonces a nuestras invitadas aquí a la mañana de Sopó FM. Daniela Matallana, feliz mañana de jueves, bienvenida a la mañana. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bueno, Julián, buenos días para todos y para todas las personas que nos escuchan en Sopó FM. Contenta de poder volver a estar acá con ustedes para enseñarle un poquito a la comunidad sobre esas situaciones de crianza, de manejo con todos nuestros niños. Ya nos debía la visita hace rato, Daniela. Estaba en licencia de maternidad. Bueno, felicitaciones en ese caso entonces por ese nuevo miembro de la familia. Sí. Diana Maldonado es una de esas personas que disfruta tremendamente venir a visitarnos a la radio pública del municipio de Sopó y por eso hoy está tan feliz aquí de venir a hablarnos de crianza positiva. Diana, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Julián, hola compañeritas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, buenos días para toda la comunidad que nos escucha. Sí, efectivamente ya me está como gustando más. Muy bien. Y pues gracias de verdad por este espacio porque precisamente es acercarnos a la comunidad y contarles desde nuestro diario qué hacer como mamás. Ya Daniela me acompaña también en esa bonita tarea y como funcionarias en la Comisaría de Familia, donde tenemos contacto con muchas personas desde la prevención, pues poder contar de esas experiencias que uno escucha y que uno ha vivido, que de pronto le pueden servir a otras personas. Exactamente. Gracias. Mire que igual Daniela todavía está en una etapa de la maternidad que es de las de expectativas, de tener muchas expectativas y luego empezar a ver realidades. Se une a nuestra mesa de trabajo también Nata Figueredo, que se une a esta charla porque además también es madre, lo hemos contado varias veces y quiero darle la bienvenida a Nata preguntándole a qué le suena eso de la crianza positiva. Nata, buenos días. Julián, muy buenos días para todas las personas que nos escuchan en este momento, para las doctoras que están hoy aquí, que vamos a tratar un tema muy interesante. Y sí, Julián, como usted lo decía, pues soy mamá. En este momento estoy en otra etapa diferente a la de Dani, porque yo ya estoy con adolescentes. Uy, esas son las realidades. Estamos Sí, en expectativa. esas sí son las La realidades. expectativa y la realidad. Porque cuando uno está en la etapa de Dani, uno dice, uy, no, ser mamá es muy duro, trasnochar, pero no, realmente la adolescencia es otra etapa totalmente diferente. Pero en cuanto a la pregunta que usted me hacía, crianza positiva, de hecho ahorita lo estábamos hablando antes de iniciar con la charla y pues para mí crianza positiva es como no al maltrato, ¿no? Como al no golpear, como al no, pero sin, pues no sé, es que yo soy de la escuela de que una palmadita de vez en cuando Es necesaria. es necesaria, sí, pero sin llevar como a los extremos de pronto maltratar físicamente o psicológicamente a una personita. Bueno, vamos a aclarar todas nuestras dudas al respecto. Diana, si le parece, y como lo mencionaba yo ahorita en la introducción, pues vamos a hablar un poco sobre el marco legal. ¿Hay una ley que promueve directamente esto de la crianza positiva? Sí, Julián, efectivamente la ley 2089 del mayo del 2021 se creó con este fin precisamente de fortalecer en los hogares las habilidades para formar a los hijos sin tener que incurrir en el castigo físico ni en el castigo psicológico. Esta ley precisamente promueve que tengamos como espacios, escenarios con los papás, con las mamás y con los cuidadores para enseñarles unas formas de ejercer
las pautas de crianza positivas sin tener que acudir a la violencia. Diana ya nos estaba contando sobre esta ley de la crianza positiva, pero esta ley tiene algunas prohibiciones que establecen para que la comunidad pueda conocer. Sí, efectivamente, lo que nos dice la ley es que no podemos ejercer el maltrato físico en ninguna manera de criar a nuestros hijos, ¿sí? Y también, pues, que tenemos que evitar el castigo psicológico, digámoslo, todo lo que tiene que ver con la degradación, el ataque a la dignidad de los niños, las niñas o los adolescentes, o humillaciones y trato degradante. Esta ley es también llamada la ley antichancleta, Ay, Dios porque mío. pues definitivamente lo que dice es que hay otras formas de educar sin tener que recurrir al castigo físico. Daniela, pero desde el punto de vista que menciona Nata, que de hecho la entiendo porque también soy papá, ¿cómo se puede establecer o manejar ese límite entre lo que dice la ley y también llegar a la realidad? Que es decir, bueno, una palmadita a veces no está tan mal. Bueno, pues digamos que lo que pasa es que la ley se ha prestado para interpretaciones, ¿sabes? Porque una cosa es la crianza respetuosa y la crianza amorosa, y otra cosa es la crianza permisiva, la crianza sin Exacto. límites. Entonces, algo que siempre le decimos a los papás es, nosotros no estamos protegiendo a los niños de que ustedes les den una palmada, no es que esté prohibido dar una palmada, porque ahorita lo discutíamos y una palmadita al año no hace daño. Sí. De hecho, evita muchas situaciones que a futuro se pueden volver más conflictivas. Entonces, algo que sí queremos destacar es, no les estamos diciendo está prohibido, los vamos a denunciar, no los vamos a llevar, se van a ir presos, no, sino realmente es saber poner esos límites. Lo discutíamos ahorita fuera de cabina y yo les contaba, es que una cosa es que yo le hable con firmeza a mi hijo, digamos, en la etapa en la que está mi hijo, de que empieza a golpear todo, que empieza a pellizcar, y que yo le diga, no me pellizques porque me maltratas, porque me lastimas, a que yo le diga, no, mi amorcito, con las manitos no pellizcas. Entonces, digamos que es realmente saber poner esos límites de manera clara, porque pues digamos que lo que yo le decía ahorita a Nata, a futuro, cuando él alguien lo quiera agredir, cuando alguien le quiera pegar, cuando alguien lo quiera pellizcar, él no le va a decir, no me pegues porque las manitos no son para lastimar, sino es Claro, también realmente... tiene que ser firme. Exacto, es ser firme, no tienes por qué lastimarme, no tienes por qué hacer eso, no tienes que portarte así, sino realmente es hablar claro, con los límites claros, y ya digamos si veo que me está mi hijo levantando la mano, me está contestando feo, me está faltando al respeto, está intentando sobrepasar mi autoridad, pues digamos es ahí donde puedo yo incurrir a una palmada. Pero es que una cosa es una palmada porque se portó mal, a todos los días cogerlo a golpes, recibirlo a golpes, darle con el palo de la escoba, con el cable del televisor, cogerlo a patadas todos los días porque respiró, porque no recogió el reguero todos los días, o sea que ya se vuelva algo constante, eso es el maltrato. Pero que una vez yo le diga a mi hijo, no, eso no se hace y le pego porque es que me faltó al respeto, pues no tiene nada de malo, estamos criando. Sí, eso de los límites también es bueno establecerlo desde el relacionamiento con los padres, como bien lo dice Daniela, pero también a futuro se va a notar en la relación que tenga el niño o la niña en sociedad con sus pares, digámoslo así. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Diana, quiero preguntarle también sobre las acciones que se vienen implementando, el enfoque que se le ha dado a este tema en el municipio de Sopó, porque más allá de la ley, pues también viene parte de esa realidad después de la ley, pues es la ejecución de la ley. ¿Cómo se maneja ese tema aquí en el municipio de Sopó? ¿Cuáles son esas estrategias a través de las cuales estamos promoviendo la crianza positiva en el municipio? Más allá de socializar la ley, pues hay que contarle a la gente las estrategias que se pueden usar en la casa. ¿Cómo se está haciendo ese trabajo, Diana? Sí, pues esta ley lo que dice es que nosotros debemos implementar una estrategia de prevención y pedagógica, ¿cierto? Sí. Donde podamos llegar a los papás y a las mamás y a los cuidadores en general para cumplir el objetivo de la misma, ¿cierto? Lógicamente, pues con las anotaciones que hacía en su momento la doctora Daniela. Nosotros en Sopó
pues afortunadamente cada una de las secretarías que tiene como injerencia en estos temas adelanta escuelas de padres o acompaña a escuela de padres. Por ejemplo, la Secretaría de Educación, a través del equipo psicosocial que contrata en los colegios, ellos acompañan, estos psicosociales acompañan el colegio cuando desarrolla estas escuelas de padres. Entonces, digamos que de ahí ya están aportando para que efectivamente se dé una crianza positiva. La Secretaría de Salud, también ellos a través de su línea verde y a través de capacitaciones que brindan en el tema de auxilios psicológicos, también pueden estar haciendo un gran énfasis en todo lo que tiene que ver con pautas de crianza positiva. Y la Casa de la Mujer también, me comentaban que estuve investigando ayer y me decían que ellos adelantan en algunos colegios, escuelas de padres también, con crianza amorosa es el tema, que pues básicamente tiene que ver con lo mismo. Y también con el programa de mujeres gestantes y lactantes, que pues las nuevas generaciones, ¿cierto? Ellos son los que deben venir, digamos, como cambiando ese chip de que es a través de la violencia que educamos. Y nosotros desde Comisaría de Familia, efectivamente, pues estamos acompañando las escuelas de padres de los colegios. Nos invitan, hemos estado en La Violeta, hemos estado en el Colegio Pablo VI, la otra semana estaremos en el Colegio 6 y básicamente llegamos a lo mismo, a decirles a los papás y a las mamás que la crianza positiva es lo más importante que podemos hacer por nuestros hijos, pues por lo que tú decías, Julián, si nosotros no hacemos eso con nuestros niños desde pequeños, no podemos pretender que en la adolescencia lleguemos a exigir, ¿cierto? Y esos son los problemas que llegan a la Comisaría de Familia con los adolescentes, que no tienen una buena relación con sus papás, sus mamás, porque cuando son adolescentes, su papá y su mamá empiezan a formarlos en las responsabilidades que deben tener con ellos mismos en su casa y en la sociedad, y resulta que desde pequeños no lo hicimos, ¿sí? Entonces eso trae ese tipo de consecuencias. Y también nosotros desde Comisaría de Familia en esas escuelas de padres entregamos un flyer que tiene como unos tips acerca de cómo ejercer esa crianza positiva con los más pequeños y con los más grandecitos, que generalmente les decimos a los papás, no lo boten, colóquenlo en la nevera, para tenerlo que presente. definitivamente lo tengan presente, porque eso es el día a día de un papá y una mamá, ¿cierto? Es estar en situaciones agradables y situaciones de pronto no tan agradables con nuestros hijos. Entonces, qué mejor que hacerlo de una buena manera. Y por otro lado, nosotros desarrollamos un taller de pautas de crianza desde la Comisaría de Familia de manera mensual en la Casa de la Cultura. Entonces ahí digamos como que nosotros nos involucramos y varias dependencias de la alcaldía en todo lo que tiene que ver la estrategia de prevención de la violencia en las pautas de crianza. Daniela, ya Diana nos estaba contando de ese trabajo que ustedes vienen realizando con los padres de familia de las diferentes instituciones educativas, pero ¿cómo es ese trabajo para que los jóvenes también conozcan o los niños conozcan esta ley? Porque pues ellos pueden decir, no sé, llegar a la comisaría y decir, no, es que mi papá me pegó, pero uno no ve el trasfondo. ¿Cómo es ese proceso con los jóvenes? Bueno, pues con los jóvenes digamos que lo que estamos haciendo es explicarles un poco eso, que no se permita la mala interpretación de la norma, que digamos que la comisaría de familia no es, ay, es que como mi papá me pegó, entonces a él lo van a echar a la cárcel, es que como mi papá me regañó, me castigó, entonces ya se lo van a llevar y yo voy a estar en protección porque pues es la comisaría de familia. No, hemos tratado como de sacar ese imaginario de que si mis papás me regañan, si mis papás pues me corrigen, entonces yo corro a la comisaría de familia porque es que ellos dijeron que estaba mal que me pegara. No. Entonces digamos que lo que hacemos es llevarles un mensaje en el cual pues ellos entiendan que se deben empezar a establecer límites desde el respeto y no desde el miedo.
Entonces, como lo decía la doctora Dianita, es un trabajo que empieza muy juiciosamente desde que los niños están pequeños. Entonces, es evitar humillaciones, evitar menosprecios, evitar tratos degradantes, digamos como un encierro prolongado, que es que entonces como no quiso portarse bien hoy no hay comida, eso es maltrato. Entonces digamos que antes de entrar a verificar, ay, sí le pegaron, qué pobrecito, que es que no sé qué, no, es listo, pero ¿cuál fue el antecedente? ¿Qué ocurrió eso? Y digamos que nos ha pasado con los adolescentes que llegan a la casa, a la comisaría de familia porque se evadieron de la casa. No, es que me pillaron fotos íntimas en el celular, me encontraron que es que en el colegio me castigaron por estar presentando conductas inadecuadas o disruptivas. Entonces digamos que ahí es donde entramos no solo a trabajar con los papás en la forma adecuada de poner límites, sino también con los adolescentes en que entiendan que hay consecuencias. Entonces, digamos, con los adolescentes ya mayores de 14 años se habla es de la responsabilidad penal que ellos tienen y que no es que porque ellos son menores de edad y pobrecitos y esto, no. Hay una responsabilidad por todo acto y a medida que vamos creciendo esa responsabilidad debe ser mayor porque las consecuencias son mayores. Entonces es ahí donde hablamos con los papás en que los límites deben ser claros y las consecuencias deben ser coherentes. Si yo le digo a mi hijo, no, tú no puedes hacer eso porque te pongo el ejemplo del tema de las fotos íntimas, pero entonces si yo me doy cuenta que mi hijo igual no entendió que yo fui claro en que eso no se debía hacer y lo sigue haciendo y yo me doy cuenta y lo que hago es, no, pues borra las fotos, pero no lo vuelvas a hacer y le entrego el celular. Pues no estoy haciendo nada, pero después si ya digamos cuando el programa se agrava, si vamos a la comisaría de familia, es que mi papá me pegó, es que mi papá me castigó porque yo envió fotos íntimas. Entonces son situaciones que realmente antes de entrar a juzgar a los papás analizamos juiciosamente desde trabajo social, desde las psicólogas para mirar realmente qué está pasando y mira que normalmente termina siendo muy favorable para ellos, termina siendo que ellos entienden que todas esas conductas que a veces presentan como adolescentes, esas conductas irresponsables, decimos nosotros, pues terminan siendo, digamos que corregidas y eso termina ayudando la relación y mejorando la relación con los papás, porque pues digamos que pasa que los adolescentes, es que mi papá es el que jode, mi papá no me deja nada, mi papá no me permite nada, pero bueno, ¿qué es lo que no te permite hacer? Es que no me deja estar después de las 10 de la noche en la casa. Es que Pues no me mire, a deja ver. salir a la fiesta que va a ser menganito por allá en yo no sé dónde. Es que no me deja tatuarme. Es que no me deja ponerme piercings. Es que no me deja tener novio. Una niña con 12 años. Entonces, pues digamos que son situaciones que realmente tratamos de analizar para evitar consecuencias futuras. Bueno, escuchando a Daniela, quisiera hacerles una pregunta. La doc Diana dijo algo muy importante y es el tema de tener reglas, ¿no? De tener normas, de tenerlas súper claras, que ellos lo vean. Otra cosa que nombraba también Daniela es el tema, pues uno desde chiquitos debe enseñarlos a las rutinas. Yo siempre he dicho que para una buena crianza no hay nada mejor que la rutina con sus hijos y uno Dani más que nadie lo puede decir con el simple hecho de llegar a acostar un niño, entonces que toca bañarlo, que toca darle y seguir una rutina. Yo manejo personalmente un tema de negociables y no negociables en mi casa, con mis hijos. En mi caso, por ejemplo, un no negociable es la llegada a la casa, ¿sí? Ellos después de las 7 de la noche no pueden estar por fuera de la calle y no es negociable esa regla en mi casa. Tú tienes permiso hasta las 7, ya de ahí no hay poder humano que a mí me haga cambiar esa decisión. ¿Qué consejos nos dan ustedes para esos tips que tenemos que tener con ellos de negociables y no negociables? Porque obviamente tampoco podemos ser unos narcisistas de ahí de que no, es que todo tiene que ser porque obviamente van a haber cositas en las que podemos decir, bueno, listo, vamos a hacer esto, como por ejemplo el tema del celular. Yo a mis hijos les controlo el celular, ellos después de las 8 de la noche me entregan el celular, pero lo podemos negociar el fin de semana. Entonces el fin de semana, listo, ya como no estás estudiando, entonces el fin de semana sí puedes tener el celular
toda la noche en tu habitación. Ujú. Eso es un negociable. Entonces, me gustaría que ustedes nos dieran como unos consejos a esos padres de familia para que tengan una visión y podamos tener, armar como ese paquetico de reglas con negociables y no negociables. Ok, bueno, si quieres inicio y complementas. Bueno, a ver, algo que dices súper importante es que efectivamente nosotros no vivimos solos, ¿cierto? Vivimos en una familia y hay que establecer unas normas, porque si no hay establecidas unas normas, pues van a venir seguramente rápido los problemas. Entonces, esas reglas son definitivamente lo más importante que tiene que haber y desde muy pequeños. Si se les dice a los papás y las mamás, ¿ustedes tienen reglas? Muchos casos, muchos hogares dicen, no tengo. Lo que vaya saliendo, yo lo voy mandando lo que vaya saliendo, entonces yo le voy diciendo que haga. No, porque es un orden, como en toda la sociedad, en todos los ciclos, órdenes en todos los círculos de la sociedad, ¿cierto? Entonces, cada quien tiene que aportar para una convivencia pacífica desde su edad, ¿cierto? Porque también hay casos que hemos visto donde los niños de 12 años tienen que ver por su hermanito de 1 año y hacerle todo, porque pues sí, o sea, cosas como esas no. Entonces, el tema de las reglas es importante, hay que visualizarlas, ¿cierto? Porque usted tiene la cocina esta semana, no, la tenía yo, no, la tenía usted. Sí, eso es lo que vemos nosotros en la oficina. Entonces, eso hay que escribirlo. Yo digo, mamá, hasta en la mesa del comedor hagan un juego, tómense un chocolate, cualquier cosa, y dibujen entre todos y hagan esa distribución de las reglas y de acuerdo a lo que las personas más se les faciliten y quieran, ¿no? O sea, que sea un consenso. Y después ese dibujo lo coloquen en alguna parte visible. Insisto, en la nevera o en la puerta, donde quieran. Bueno, cuentos que vean y de esa manera efectivamente pues se cumple y se apoya. Y el negociable y no negociable casi que debería ir en ese mismo listado de las reglas, para que todos seamos conscientes y lo veamos. No es negociable que me llegas acá después de las 9 de la noche. No es negociable. Entonces, yo ya sé que mi mamá, después de las 9 no puedo llegar. Entonces, yo ya sé y ya me lo voy, digamos que haciendo parte de mi vida. Como sé que tengo que lavar el baño, como sé que tengo que bañarme, ¿sí? Eso tiene que estar también dentro de esas actividades que colocamos y que sean, pues, visibles para todos. Algo que se enfatiza en las escuelas de padres es que todos somos diferentes y es que a veces nosotros como papás incurrimos en que creemos que queremos que nuestros hijos sean parecidos a nosotros y ellos son otras personas que tienen necesidades diferentes, sentimientos diferentes, bueno, son otra persona. Entonces, desde esa diferencia tenemos que llegar a acuerdos para hablar de esos negociables y no negociables. Y algo que siento también que tiene que hacerse mucho es escuchar, porque se nos está pasando la vida en otras cosas y no en escuchar a las personas que realmente amamos. Esas las que decimos nuestra familia, que nos sentimos orgullosos, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de vista, si nosotros tenemos ese espacio donde nos escuchamos, donde podemos decirle, oye, ¿cómo te sentiste esta semana? Conmigo, con la forma como yo te traté, te orienté, ¿sí? Decirle a mi hijo, que mi hijo pueda decir, no, mami, y el jueves estabas, mejor dicho, ¿sí? De muy mal genio, no sé qué, entonces uno diga, bueno, sí, pronto, pero no lo hacemos, se nos va la vida, en lo básico, y no le estamos dando corrientazo a ese fortalecimiento de lo emocional y de lo convivencial en el hogar, para precisamente hablar de esos negociables y no negociables que tú comentabas, mi doc. Yo, complementando lo que dice la doctora Anita, yo digo que uno como mamá o como papá, algo que no debe negociar es esas cosas que quitan tranquilidad. Uh-huh. O sea, partamos de ahí. Yo no negocio lo que a mí me quita tranquilidad. No da paz. Entonces, y lo que a mis hijos o a mi hogar le quita esa paz, esa tranquilidad. Entonces, digamos que obviamente uno como mamá, de saber que son las 10 de la noche y su hijo, quién sabe en dónde está, no aparece, no contesta, no esto, eso quita toda la tranquilidad. El que no saber con quién ellos hablan, quiénes son sus amigos. Entonces, esos negociables y no negociables, para mí no se negocia lo que a mí me quita la tranquilidad. Pero asimismo, también digamos que yo tampoco negocio lo que le quita la tranquilidad a mis hijos. Entonces,
El ejemplo que tú ponías clarísimo del horario de llegada a la casa. Si yo le digo a mi hijo, el horario mínimo de llegada a la casa son las 7 de la noche, pues son las 7 de la noche. Pero entonces, a menos de que sea por un tema laboral, por un tema que ya se me salió de las manos, yo tampoco puedo llegar a las 11, 12 de la noche, porque es que estaba con mis amigos, porque es que estaba por ahí divirtiéndome y mi hijo esperándome. Entonces, es también ser muy consecuentes con lo que hacemos nosotros y lo que no, y lo que hacemos, lo que le exigimos a nuestros hijos. O sea que las reglas de la casa no son solo para los niños, sino para todos. Exactamente. Exacto. Digamos, yo hablaba con algunos papás y les decía, es que nos queda muy fácil, no se negocian las mentiras. Tú a mí no me puedes decir mentiras, tú a mí no me debes decir mentiras, tú no me debes ocultar las cosas, pero ocurre una situación, digamos, y yo les ponía el ejemplo, llega el vecino a cobrar una plata que pidió, que le pedimos prestada, o a buscarme porque es que necesita que yo le responda por algo que debo responder como adulto, y mando a mi hijo, ay, vaya, órale al vecino y diga que no estoy. Pero le estoy exigiendo que a mí no me diga mentiras. O, ay, si su papá pregunta, dígale que hoy fuimos al parque, pero en realidad nos la pasamos viendo televisión todo el día. Entonces, es ser consecuente con que yo también cumpla esos límites y esas reglas. Si la regla está en los adolescentes, que en la casa no se fuma, no se toma licor a escondidas, no se consume cualquier sustancia, pues entonces yo no puedo estar fumando frente a mi hijo. Porque realmente le estoy diciendo usted es el que lo debe cumplir y yo veré qué hago. Entonces, esos negociables también son para uno como adulto, en mi concepto. Y algo muy importante, pues que mencionaba la doctora Dianita, es el tema de la unión familiar. A veces como papás nos cuesta mucho pedir disculpas y reconocer que nosotros también nos equivocamos. Entonces, si digamos, un día mi reacción fue desbordada, le falté al respeto dentro de el regaño que yo le di, de pronto dije groserías o frases de minusvalía hacia él, o lo comparé con el hermano, o lo comparé con el hijo de la vecina, es que si ve que el hijo de la vecina no sé qué, si hace, él sí se porta, él sí tiene, es que mire cómo, incluso a veces uno comete el error, es que mire cómo ese niño no llora. Entonces, pues digamos, es también decirle, mira, hijo, yo te dije algo que no debía, te falté al respeto y tú mereces una disculpa. Y el pedir una disculpa no es desdibujar ninguna autoridad, es simplemente reconocer, yo también soy un humano, no soy perfecto, yo también estoy aprendiendo como tú estás aprendiendo a ser hijo, yo estoy aprendiendo a ser mamá, papá. Entonces, pues también es eso, es también entender. Y algo que a mí alguien una vez me dijo cuando ya estaba como iniciando todo lo de la crianza de mi hijo es entender que el niño y el adolescente es él, no yo. Porque muchas veces por el afán, por el enojo, por el momento, uno se pone a nivel de ellos. Entonces se le iguala, le responde igual, le falta el respeto igual y no. Para y respira porque es que el adolescente es él, el niño es él, no yo. Yo soy el adulto que debe mediar la situación y mediarla con respeto y con amor. Exactamente, mire, esas son de pronto cosas, y creo que yo le sumaría algo que nos pasa a veces a los padres, y es que de pronto olvidamos cómo éramos cuando teníamos la edad de nuestros hijos, y creo que llegar a activar un poco esa memoria nos va a ayudar a relacionarnos mejor con ellos, a comprender, y creo que a veces son las mamás. En mi caso creo que fue mi mamá la que algún día me dijo, eso que está haciendo su hijo, usted era igualito. Y pum, como que fue un despertar, exacto, fue un despertar de esa conciencia y decir, hombre, sí, uno tiene que también pensar en cómo era uno de niño, y seguramente muchas de esas actitudes también se van a ver reflejadas de los hijos a los padres. Sí, Julián. Avancemos con ya casi el cierre de nuestro programa, Diana, pero quiero también dar el espacio si hay alguna recomendación final, algún mensaje también que es muy importante conocer, pues cuál es ese mensaje que está dando la comisaría a propósito de todo esto, Diana. Sí, precisamente de lo que decías, Julián, el volver a la infancia es precisamente reconocer lo bonito y lo no tan bonito, ¿cierto? Y por eso con la doctora Daniela estamos adelantando este juego con los papás que se llama El Chismoso o El Sapito, no sé si ustedes lo recuerdan. Perfectamente. Sí, ok, entonces tiene unas preguntas que nos llevan allá.
Y para nosotros ha sido muy satisfactorio ver cómo muchos casos ha despertado muchos recuerdos en los papás y las mamás que los hacen como reflexionar frente a la forma en la que hoy están ejerciendo su labor como papás y como mamás. Les ha encantado, muchas veces estamos jugando y ya vamos a hacer otra cosa y no quieren seguir jugando porque tienen muchas preguntas. Entonces, eso que dices tú es muy, muy valioso, efectivamente. Si volvemos atrás y reconocemos eso, seguramente nos va a servir para hacerlo mejor ahora. Y lo otro que yo quería decirles es que es importante también reconocer lo positivo, porque nosotros siempre estamos esperando en que nos reconozcan a nosotros lo positivo, pero nosotros no se lo reconocemos a las personas con las que vivimos, convivimos, y eso hace parte de esa convivencia pacífica y armónica que debemos tener. Sí, con nuestros hijos, te felicito y me ayudaste, gracias. O sea, todo eso es muy bonito para sembrar ese ambiente que todos queremos. Y dedicar tiempo de calidad. Alguien me decía, digamos que el dicho siempre ha sido dedicar un tiempo de calidad, no tanto de cantidad, porque pues las obligaciones no nos lo permiten, pero sí de calidad. Y que sea efectivo, que sea de verdad con voluntad y con amor. Creo que todas las personas que viven en una familia es porque se aman. Entonces tienen el factor más importante para trabajar y ser mejores cada día. La familia fue creada para eso, para abrazar, para orientar, para guiar, no para golpear. Como tristemente pues son algunos casos que nos llegan a la comisaría de familia. Y pues lo que decía la doctora Daniela, los adultos somos nosotros. Y nada justifica que tengamos que coger con un lazo y pegarle a un niño. ¿Sí? De alguna manera yo le digo a los papás, a las mamás, cuando voy a hablar con ellos, les digo, eso es como creerme que porque yo soy más grande, entonces me voy digamos que a desenfrenar mi rabia con usted. No, esa no es la manera. Los adultos somos nosotros y tenemos que mirar qué otras formas podemos utilizar para ejercer pautas adecuadas con nuestros hijos. Entonces yo creo que eso es como el mensaje. Pues también que los golpes pueden detener en un momento al niño, ya no llora más o ya no molesta más, ¿sí? Pero eso no es lo que va a formar. Lo que va a formar son los límites firmes, claros, de los que hablábamos ahora, para cuando ellos sean ya personas adolescentes o simplemente van al colegio y se relacionan con los demás. Ese sería como mi mensaje. Mire, los límites, creo que eso es claro que es una de nuestras palabras clave del día de hoy. Daniela, ¿nos podría compartir alguna de esas frases o preguntas que le hacen a los padres de familia en ese juego? Claro que sí. De hecho, como lo decía la doctora Anita, esto se vuelve un juego hasta divertido para los papás porque realmente los hace remontar a lo que ellos eran cuando niños. Entonces, una de las preguntas que siempre les hacen es, ¿cómo te decían de niño? Entonces así, como, no, a mí me decían por mi nombre. No, a mí sí me decían... Pregúntales a ellos cómo te decían de niño. Hoy yo no me acuerdo. A mí sí, mi papi siempre me ha dicho negrita. Ah, bueno. ¿Y tú? ¿Y tú? Espéreme, Maga, otra vez, Ahora Maga. sí, me dicen mi vida. Ah, qué bonito. Ok, listo. Y otra de las preguntas que también ha marcado mucho a los papás porque nos hemos dado cuenta es, cuando ustedes eran niños, ¿cuál era su escondite favorito? Tú, Nati. Mi escondite favorito, mi papi. Siempre, Sí, siempre. o sea, Ese era tu papá. El lugar Sí. seguro. De acuerdo. Mi lugar seguro siempre ha sido mi Sí. papá. Yo hacía unos huequitos con los cojines de la sala y ahí era que me metía siempre. Sí, Ok. eran los brazos de mi mamá, creo que era. De hecho, cuando mi mamá nos iba a castigar porque peleábamos muchísimo con mi hermano, pero era mucho que nos íbamos, o sea, literal, yo me le igualaba a mi hermano a pegarnos. No se dejaba. Entonces, mi mamá era como, ¿por qué se pegan si ustedes dos son hermanos? Y entonces ella nos daba como palmaditas por la cola, eso es para que no me pegara. Yo me iba donde mi papá porque yo no sé qué es un regaño de mi papá, o sea, siempre mi papá fue como, entonces mi papá era mi refugio, mi resguardo, siempre Ok. fue mi papá. Esas Qué estrategias de los papás de ahora sea el hermanito en vez de pelear y uno con esa rabia haciendo el esfuerzo de abrazar al Ay, sí, hermanito. el castigo Se abrazan, era, abrácesen abrazan. por un minuto. Sí. Ese era el, Sí, ese eso era el pasaba. castigo. Listo. Y una última pregunta. A ver, Del niño que ustedes fueron, ¿qué permanecen ustedes? la curiosidad, yo creo. La alegría. La alegría. Siento que me sigo preguntando muchas cosas como cuando era niño.
Uy, no sé, qué pregunta tan difícil. Lloremos. Sí. Uy, no sé. Ahorita te digo, lo voy a pensar porque no sé. No sé la respuesta. Sí. Y mira que hay otra pregunta también que sensibiliza mucho y es, ¿qué es lo que tú recuerdas más bonito de la persona que te crió? Y ahí entonces es donde afloran esos sentimientos, ¿no? Sí, entonces es eso, es encontrarnos con ese recuerdo de la niñez, de la infancia, y que efectivamente cuando nuestros hijos, yo les digo, cuando sus hijos estén acá y les hagamos esa pregunta, ¿qué nos van a responder? Si efectivamente recuerdan a un papá amoroso que lo orientó y lo guió, o por el contrario, un papá que fue Y todo de el ahí tiempo se pueden distante. deducir muchas cosas, ¿no? Porque con esa pregunta me parece a mí bastante densa, porque de ahí puede partir el por qué tú eres el papá que eres hoy en día, ¿no? Ujú. Claramente tenemos que siempre pensar como yo no quiero vivir, que mis hijos vivan lo Exacto. que yo viví, pero a veces cuesta porque tenemos muchas cosas arraigadas desde Ajá. la niñez. Y allá vamos a otra cosa, Natalia, y es que nosotros venimos a veces con la mochila muy cargada. Sí. Y yo les digo a los papás, si ustedes pretenden que los hijos o nuestros hijos carguen nuestra mochila, pues ese no es el deber ser. Entonces hay que mirar cómo nos cuidamos nosotros mismos para estar mejor y ofrecerles a nuestros hijos una crianza más amorosa. Entonces hay que cuidarse también uno mismo. Total, y tú dices algo que tienes toda la razón, Nati, porque todo va en experiencia, ¿sabes? Digamos que si a mí me preguntan si yo le daría a mi hijo la infancia que a mí me dieron, totalmente diría que sí. 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 Obviamente mis papás, no puedo decir, ay no, mis papás fueron perfectos, no hubo errores, todo fue amor, no, hubo errores, pero para mí mi crianza fue lo máximo. Sí, yo también. Y estoy muy agradecida con ellos por la crianza y la infancia que tuve. Y sí, obviamente, entendiendo que es otra generación, entendiendo Ujú. que Son hay otras otras cosas. herramientas, a mí también me encantaría que la infancia de mi hijo fuera así. Sí, claro. O sea, porque a mí nunca, ay, entreselo o la entro a golpes, no. Tenías que estar, Ajá. o sea, ves, sales y juegas y estás aquí a tal hora, listo, a esa hora estaba. Obviamente había que corregir, pero mira que yo vine a tener problemas con mis papás, fue más ya como en la adolescencia Sí, tardía, ajá, sí, sí, como sí. a eso de los Adolescencia 20 tardía. años, cuando yo ya realmente quería La como juventud. hacer nido aparte y ellos eran como, ay, no, pero Porque no te querían vayas, tener ahí, no porque ese exacto, desprendimiento también es exacto. difícil. Pero tú dices algo y es importante porque, digamos, en mi caso, de mi infancia, por ejemplo, mi mamá tuvo una infancia muy tenaz, porque ella viene de una época donde el maltrato era todo, ¿sí? O sea, ellos no podían ni siquiera moverse. Mi mamá literal nos decía, con una sola mirada que ellos hicieran, ya los cogían y les pegaban. Ujú. O me daba ejemplos de, por ejemplo, que tenían que planchar la ropa y donde tiznaran una camisa, eso era juguete al 100. Pero aparte de que mi mamá vivió eso, no fue una mujer maltratadora con sus hijos, ¿sí? Se puede. Claro, nos castigaba, sí, porque nos peleábamos, porque éramos mamones, porque no faltaba que uno de pronto le contestara. Entonces, como su palmada, sí, pero no fue algo que yo dijera, no, lo que tú dices, no, es que mi infancia fue terrible. No, de pronto lo único que no haría o que no he hecho con mis hijos es que mi papá era muy sobreprotector. Y siento que la sobreprotección también es mala. Exactamente. Mira esa que es la otra forma sobreprotección de también maltrato. termina siendo una forma de maltrato, Exacto. porque es limitar tanto a un hijo y desdibujar tanto como esa libertad, ese autoconcepto, que ya cuando él se enfrente a una sociedad, pues es donde entonces están los adolescentes que ahorita llamamos los adolescentes de De cristal, cristal. que no tienen ninguna herramienta para realmente enfrentarse al mundo. Entonces es ahí también donde yo les decía, en esos límites también tiene que estar la frustración. Que entonces, ay, no, es que yo no le pego porque de pronto le genera un trauma, yo no lo grito porque no. O sea, es también, así como uno pone los límites con ellos los van a poner a futuro. Entonces la sobreprotección ya se vuelve tienes que permitir todo lo que la gente quiera contigo y si quieren barrer el piso contigo, pues lo permites porque pues a eso te acostumbramos. Entonces, eso tampoco es tan bueno. Pues en ese caso nosotros somos afortunados de tener una crianza positiva y una crianza muy positiva, pero entonces con las personas con las que nos encontramos en los talleres,
muchas veces no. Pasa, por ejemplo, lo que le pasaba a tu mamá. Entonces es como ese escenario que ellos encuentran para hablar, para expresar. Y ahí estamos nosotras para decirles, hacer familia y ser papá o mamá es un reto. Y se puede. Hay amor, que es lo más importante, les digo yo. Sopó FM 95.6.